Hay dos palabras que casi todo el mundo en tecnología ha escuchado, NOC y SOC. A veces se usan como si fueran lo mismo y no lo son. Una se encarga de que todo funcione y la otra de que nadie te haga daño. Y hoy vamos a hablar de por qué confundirlas no es solo un error técnico, es un riesgo que algunas empresas pagan caro. Yo soy Anderson, ingeniero SOC. Y yo, Juan Camilo, líder del NOC. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de NSC Tech Podcast, un espacio para aprender, cuestionar decisiones y conectar la ciberseguridad con lo que realmente importa, el negocio. Buenos días, Anderson, ¿cómo vamos? ¿Bien? Camilo, muy bien, ¿y te gustó más? Bueno, por fin, vamos a conversar un poquito de esas diferencias entre NOC y SOC, a ver si por fin la gente logra entender qué nos hace diferente y dónde nos unimos también en algunos puntos. ¿Qué opinas? Sí, realmente es un tema de conversación que a muchas empresas le puede servir, porque en sí siento que hay confusión entre lo que es un equipo NOC y lo que es un equipo SOC. O hay empresas que piensan que es lo mismo y ponen a trabajar a un NOC como si fuera un SOC, o buscan personal de SOC para trabajar como NOC. A veces siento que sí, como que creen que un NOC le va a atender algunos puntos que no están dentro de su alcance. Yo creo que al SOC también le debe pasar parecido. Espera que resuelvan problemas de disponibilidad de otro tipo que no les competen porque los va a desconcentrar en su tarea principal. Realmente es así. Y pues como para empezar, pues como quería preguntarte pues una situación real, pues para ver cómo es tu punto de vista o responder pues una pregunta final, que es una empresa tiene un NOC que funciona 24/7. Es un monitoreo impecable, tiene muchas pantallas, muchos dashboard, todo está en color verde, pues siempre nos dicen a nosotros lo que está en verde, nunca se toca, es mejor dejarlo, quiere decir, porque nos dice que está funcionando al 100%. Pero aún así, la empresa fue atacada por un ransomware. Nunca se vio nada en los monitores, todo siempre estaba correcto. Y cuando se detectó el ransomware, la empresa o el equipo general se demoró hasta 6 horas en detectarlo. ¿Tú por qué crees que, siendo el NOC un equipo también que se encarga de un monitoreo, no se dio cuenta de ese ataque? Porque es que yo creo que a veces toca diferenciar los tipos de monitoreo. Entonces, si bien un NOC se enfoca mucho en ese monitoreo, se enfoca en la disponibilidad y el performance de los dispositivos, que los servicios estén arriba, ¿sí? También es importante tener claro qué herramientas de seguridad tiene el cliente. Normalmente el NOC no se enfoca en revisar los logs y los eventos que están generando las herramientas de seguridad. Él se encarga de garantizar que haya conectividad, que los equipos operen, ¿sí? Entonces muchas veces hay esa confusión porque el NOC no es que no esté poniendo atención, no es que esté revisando, sino que él está concentrado en ver que ese equipo, los servicios estén disponibles. Un ransomware de alguna manera trabaja de otra manera y el SOC es el que tiene esa habilidad para entender esos comportamientos, como un ransomware empieza a actuar y empieza a hacer de las suyas. Entonces es una confusión que muchas empresas pueden tener y es una conversación incómoda cuando el cliente no tiene esa claridad, tiene el incidente y uno le tiene que decir: no, el NOC no tiene ese alcance, y no porque no te queramos ayudar, es porque en verdad no es la fortaleza de nosotros, ¿cierto? Para eso hay un equipo especializado que atiende adecuadamente ese tipo de incidentes. No es simplemente decir, vamos a correr el antivirus, no, eso va mucho más allá. Un ransomware hay que saberlo mitigar. Pues ahí, si ustedes ya con toda la experiencia del SOC saben que no es simplemente restaurar un backup y ya decir, ay no, y ya quedamos bien. No, Reiniciemos el equipo. Reiniciemos el equipo y ya todo se normaliza. Ahí, ustedes con la experiencia saben que antes de restaurar el backup es volver a la misma situación, o hay que buscar esa semilla, hay que entender primero cómo fue el ataque, ¿cierto? Y eso tiene unos comportamientos que no son son muy disimulados o son muy bien enmascarados en muchas situaciones. En este caso, pues tú como director del área del SOC de la empresa, pues actualmente, si tienes un cliente, digamos que no existiera el SOC, y tuvieras un cliente al cual fue atacado, y tú le respondes justamente así, que el NOC no es un equipo que se encarga pues como de estas actividades, pero el cliente enojado te dice, pero entonces ¿cómo así? Entonces ¿ustedes qué hacen? ¿Ustedes qué es lo que me están monitoreando? ¿Realmente yo qué estoy pagando o qué servicio estoy pagando con ustedes? ¿Cuál sería pues como esa respuesta directa para que el cliente entendiera que el NOC se encarga más como de temas de monitoreo y una disponibilidad 24/7? Ok, digamos uno que le entrega al cliente como servicio, como producto. Yo te estoy garantizando que esas máquinas, que esos servicios, que esos software estén operativos, que tus usuarios no se estén quejando, me desconecto, no estoy alcanzando la aplicación, no veo, o sea, no puedo operar. Que el contador esté en cierre y no tenga el sistema caído, o no tenga, pero no tanto el software, sino que no tenga acceso a la plataforma. Entonces el no que garantiza
que tenga esa disponibilidad. Y no solo disponibilidad, que el performance sea el adecuado, porque no es solamente ver que el servidor esté prendido, es que esté funcionando correctamente, que el equipo como tal no esté colapsado a nivel de recursos, porque puede que todo lo veas bien, pero el servidor en verdad no está atendiendo las solicitudes de los usuarios porque no tiene la capacidad o se quedó corto de recursos. Entonces, ¿qué hace el NOC? Por decirlo así, que usted esté tranquilo en el sentido de que la gente pueda trabajar y la gente pueda operar. Pero normalmente el SOC, pues yo siempre lo he dicho, viene como una evolución de una madurez. El NOC siempre entra como, venga, primero te estabilizo, logro que tu operación esté estable, opere, pero ya ahí tienes que empezar a trabajar en esas posturas de seguridad y empezar a entender, mientras más compleja sea tu infraestructura, tienes que empezar a tener herramientas que te ayuden a ver qué más está pasando y, entre comillas, controlar mucho más lo que están haciendo los usuarios, porque yo creo que uno de los puntos que tenemos, digamos, comunes, el NOC y el SOC, como los que nos pueden generar muchas situaciones, es el usuario final. Ya también hay que controlar muchos usuarios que tengan un manejo adecuado, que tengan posturas, manejos de acceso, manejos de qué están haciendo esos usuarios. Entonces, eso ahí empezó como a ver cada área cómo se enfoca, pero también eh, cada quien hace lo suyo para identificar y controlar y ayudarle a cada cliente que debe hacer, porque yo no puedo, yo como no puedo restringir un usuario o, digamos, por decirlo así, eh, ver que un usuario, por decirle, subieron privilegios, para no tengo una herramienta como NOC para saber eso. El SOC sí tiene herramientas que muestran esos comportamientos anómalos, ¿sí? Entonces sí siento que es una evolución. Para mí el SOC siempre es la evolución de un NOC, ¿sí? Teniendo muy claro que ambos son servicios o soluciones que cubren cosas distintas, pues si tienen puntos en común, sí, interactuamos con algunas plataformas que pueden ser en conjunto, ¿cierto? Pero algunas sí son totalmente especializadas, por decirlo así. Sí, no, y realmente pues como esos puntos que mencionas, de hecho le pueden dar mucha claridad a muchas empresas que tienen que tener en cuenta que el NOC es más un servicio de disponibilidad, siempre tener pues como ajustes 24/7, que todo a nivel tanto de infraestructura como posiblemente hasta estaciones de trabajo también, Claro. siempre estén operando. Porque el NOC, aunque sea pues como esa parte de networking, operations center, o sea que como si hablara solamente de temas de red, pues sabemos que también maneja lo que sería servidores, manejan temas de backups, manejan disponibilidad de estaciones de trabajo pues para que el usuario final también esté trabajando correctamente. Y el SOC nos encargamos es más como de un manejo más interno. O sea, si el NOC se da cuenta que mi servidor, por ejemplo, está funcionando bien y está ok a nivel de recursos y disponibilidad, hasta ahí llega el NOC. Pero digamos que si el NOC ve que todo está bien, pero si yo veo que, por ejemplo, hay un usuario que está ingresando con credenciales desde, por ejemplo, Rusia, es como los países que normalmente generan más ataques, él no tiene posibilidad de ver ese tipo de inicios de sesión. Nosotros podemos tener un cuarto lleno de pantallas también de monitoreo como lo tiene el NOC, pero nosotros ya lo veríamos es más como la parte de a nivel de ingresos por países, a nivel de qué tipos de archivos se mueven dentro del mismo servidor. Y para el NOC eso es, entre comillas, transparente. Porque hay que tener en cuenta que hay personal de NOC que también sirve mucho para el SOC. Es que digamos, para el tema del SOC, normalmente tiene que tener conceptos claros de networking, claros de infraestructura, para entender muchas veces cómo son los ataques, ¿sí? Eso es importante, porque ambas áreas tienen que tener conocimientos técnicos muy fuertes, pero como tú dices, sí, el NOC se enfoca en garantizar esa disponibilidad. Y nosotros que monitoreamos, sí, que los servicios están arriba, también, como tú dices, tenemos un enfoque en ayudar al cliente a tener estrategias de recuperación basadas en cuánto tiempo podemos recuperar un servidor que falle, desde que ese servidor no haya sido infectado, no esté comprometido, que ahí es donde uno dice, yo te ayudo a recuperar un backup, pero si fue por un tema de ransomware, ya se toca ir a intervenir a nivel de SOC, para que no tengas ahí una semilla o pues si ya esté comprometido y lo vuelves a subir a quedar con problemas. Entonces el log, ¿qué le da a ese cliente? Esa disponibilidad. Y de hecho las herramientas, uno se pone a comparar herramientas y son diferentes. Entonces, por ejemplo, yo hablo de un FortiMonitor, que es la herramienta que nosotros usamos para garantizar esa visual de comportamiento de los equipos. Y uno mira que el equipo esté en procesador, en RAM, disponible los canales. Si puedo llegar a decirle a un cliente, hay equipos que están bajos de recursos, darle recomendaciones cuando su infraestructura se está quedando corta, cuando un switch está quedándose corto, ¿sí? Cuando unos access points ya no son capaces de cargar todos los usuarios que están conectados, porque uno sí desde el NOC también le ayuda al cliente con esas recomendaciones.
cómo proyectar ese crecimiento, que eso es muy normal. Yo no he conocido a la primera empresa que diga, no, mi proyecto este año es quedarme quieto y no crecer más. Todas las empresas normalmente tienen una tendencia a crecer o a ir agregando usuarios y van como que no van viendo ese crecimiento cuando miran por el retrovisor y dicen, uy, nosotros éramos 50, 60 y ya somos 100 algo y tenemos la misma infraestructura y tenemos ruidos con infraestructura. Cuando van a ver es que switches que se quedan cortos, servidores que ya no hay que repotenciar porque de pronto necesitan más recursos. Ese tema del NOC sí lo podemos hacer. Nosotros ayudamos bastante al usuario a proyectar esas capacidades instaladas que tienen y qué capacidad instalada pueden necesitar a futuro con unas proyecciones de crecimiento. Lo hacemos, lo podemos hacer con las herramientas, porque la ventaja de tener históricos y tener monitoreo es que tú puedes saber el comportamiento también un poco de, en momentos pico, cuál es el consumo de las máquinas. Yo tengo un sistema, el software contable, y va a tener días como más tranquilos como unos de más trabajo. Uno aprende a dimensionar, sí, puede ayudar al cliente a dimensionar cuál es su pico para saber cuáles deben ser los recursos adecuados. Pero eso, por ejemplo, un SOC no se enfoca en ver eso. Un SOC por allá de pronto sí verá comportamientos anómalos cuando ven usos de memoria muy altos y eso pueden ser alertas, pero normalmente vienen muy por el lado del no, como venga, algo se quedó corto. Casi nunca los ataques se van a recursos, casi siempre se van a comportamientos, digamos, anómalos, por decirlo así. Es que realmente como hay herramientas, pues digamos que nosotros que trabajamos tanto con herramientas casi todas de Fortinet, que es pues, un fabricante general, tenemos una similitud y es, por ejemplo, ahorita nombrada FortiMonitor. Es una herramienta que les ayuda a ustedes pues, como monitorear todos los dispositivos que tienen a nivel de recursos, a nivel de disponibilidad. Y, por ejemplo, nosotros de eso manejamos lo que es una herramienta que se llama FortiSIEM. Bueno, retomando lo que te comentaba entonces, hablando entre herramientas que son similares entre lo que es el NOC y el SOC, pues tenemos lo que sería FortiMonitor, que es para todo el tema de monitoreo de disponibilidad de los dispositivos. Y con eso nosotros utilizamos algo que se llama FortiSIEM. Del FortiSIEM es la herramienta principal de Forti para generación de eventos. Por siempre para que funcione necesita un colector, que es como un servidor intermediario, en el cual se reporta pues como otros agentes. Desde el SOC también recibimos información como si un servidor se apaga, si un servidor pierde conexión en alguna tarjeta de Ethernet, por ejemplo, si algún usuario ingresó o hizo algún cambio específico. Pero digamos que cuando nosotros recibimos esos eventos, nosotros no lo escalamos como recomendación como lo hace, por ejemplo, el NOC. Nosotros lo escalamos en más como de consulta si se está haciendo alguna actividad sobre ese servidor. Ya que pues desde el SOC no nos enfocamos tanto en decirle al cliente como que, mira, este servidor necesita más RAM, más procesador, cambiar CPU o algo así, ¿no? Es como que si el servidor estaba funcionando, ¿qué fue aquello que hizo que ya no estuviera funcionando? O sea, nosotros podemos ver el evento, puede ser un falso positivo, de hecho puede ser. Es que yo siento que cuando ustedes ven ese tipo de evento, quieren ver detrás si hay algún tipo de ataque o alguna situación que lo generó. Algún proceso corriendo malicioso. Ustedes yo siento que siempre lo ven de esa manera. Sí, porque realmente si a nosotros se nos apaga el dispositivo que es el que nos ayuda pues con el monitoreo o algún servidor o algún firewall específico, eso nos deja en cierta manera ciegos, claro, por así decirlo. Y hasta que, por ejemplo, entre la parte técnica o incluso el mismo NOC, hasta que no entra a revisar el dispositivo, nosotros no podemos continuar con las actividades. Por eso es que cuando nosotros vemos ese evento, generamos pues como la alerta, es más por el hecho que, hey, este equipo estaba funcionando bien, necesito que me ayuden por favor a revisarlo, a ver qué fue lo que pasó, a ver si el evento es reconocido o es alguna actividad que ustedes ya tenían programada. Pues tener en cuenta que las empresas también hacen ventanas de mantenimiento, que en las noches reinician los servidores, actualizaciones de firmware pues en firewalls, en switch, pues como todos esos dispositivos. Entonces muchas veces ellos no nos dicen a nosotros. Como que, no, equipo SOC, vamos a hacer una ventana de mantenimiento, por lo cual este dispositivo puede que no lo vean por cierto tiempo. Y eso más fácil es información que se la pasan al NOC. Que le dicen, NOC, necesito por favor que me apoyen con estas actividades. O sea que en cierta manera es como que nosotros también tenemos herramientas para hacer monitoreo, pero no como a nivel de recomendación, sino más como a nivel de alguna alerta. Sí, pero mira, el enfoque cómo es. O sea, a ti, por ejemplo, al SOC le llega una alerta de un equipo que pierde conexión. O sea, normalmente buscan hacia atrás si hubieron eventos, configuraciones raras, ¿sí? Recopilamos logs. Yo que empiezo a ver como no, otras cosas. Yo vengo cómo se comportaba el equipo del recurso, si ya había tenido picos, si había tenido otras desconexiones. Yo empiezo a abordarlo desde el punto de vista
qué me está fallando a nivel de infraestructura, de cableado, de recursos, ¿sí? Ustedes lo empiezan a ver desde atrás, quién está por detrás intentando tumbar ese servicio. O sea, mira que los enfoques es muy curioso. Un evento similar para ustedes y para nosotros, pues para el SOC y para el NOC, tenemos una forma de abordarlo, atenderlo con un enfoque distinto. Y puede ser el mismo evento, ¿sí? Y como tú dices, por ejemplo, el 100, él ve todos esos eventos y claro, son comportamientos atípicos que analizan y que ustedes validan que, no, si es una actividad programada. Pero por ejemplo, el NOC va más allá a entender si hay históricos, fallas. Entonces, porque nosotros sí nos basamos en eso, si ese canal se ha saturado, no se ha saturado, si ha tenido pérdidas, si hay degradación. O sea, nosotros siempre nos vamos a performance o a disponibilidad. Sí, porque puede que incluso el servidor o el equipo se haya apagado porque, por ejemplo, se le quemó el disco duro o se le dañó la fuente. Pues para nosotros no es como que suene feo como para que de pronto aquí los clientes piensen que es que nosotros no hacemos nada. Pero desde el SOC para nosotros eso es como irrelevante. Es como que no, listo. Se te dañó Bueno, el ustedes disco quedan duro. tranquilos, ya tienen una Sí, causa raíz que para ustedes es transparente. sabemos que no es un ataque, es un daño ya pues como físico. Entonces digamos que para nosotros no es que no sea parte de nuestro trabajo, pero es real. Pues para el SOC eso es como irrelevante. O sea, que se encargue el área de infraestructura, que se encargue el área del NOC, porque aunque podamos trabajar muy de la mano, pues sabemos que nuestras funciones son diferentes. Y ahí es justamente donde yo quería como hacerte una pregunta. ¿Qué pasa cuando una empresa cree que el NOC lo protege de un ciberataque? Pues la verdad no tiene claro el alcance del NOC. O sea, hay temas que ahí donde de alguna manera es muy bueno que haya claridad en qué se hace un área, ¿sí? Para que el cliente no confunda las actividades y los alcances. Hay veces pasa, la tecnología ha evolucionado tanto, ¿sí? Que de alguna manera uno encuentra muchos tipos de usuarios. Hay usuarios que tienen un nivel de madurez y conocen todo este esquema y lo tienen claro. Pero hay algunos usuarios que de alguna manera hay que llevarlos a entender, porque piensan que antes por ejemplo, tú hablabas del antivirus, eso era lo que se hablaba de seguridad. Entonces mucha gente piensa que su esquema de ciberseguridad es ver que el antivirus del computador funcione. Siempre está ¿Sí? encendido y Y piensan escanea algo. que cuando tú hablas de ciberseguridad y hablas de seguridad de la red, piensan que eso es seguridad. ¿Sí? Entonces muchas veces el error es que piensan que un NOC te atiende eso. El NOC sí puede llegar a ver ciertos eventos y puede llegar a entender ciertas situaciones y ver ciertas cosas, pero no somos el área que nos enfocamos. Pues si ya hablamos del concepto de un ciberataque, es que un ciberataque no es simplemente que el equipo no te prenda, que a veces la gente piensa, no es que si el equipo no me prende, algo le pasó, me lo atacaron. No, un ciberataque es una cosa muy elaborada. Un ciberataque es alguien que vulnera debilidades de tu infraestructura y normalmente son cosas muy lentas, son ataques muy bien pensados, muy maquinados o también muy automatizados con herramientas. Eso ya es mucho más elaborado, ¿sí? Entonces la gente tiene que entender cuando hablamos del término de ciberataque, es que hay alguien que está usando una ingeniería para poderte vulnerar, para robarte información, para generarte indisponibilidad. ¿Qué ha pasado también? ¿Que ha cambiado en ese concepto de ciberataques? Hace muchos años los ciberataques eran un poco más de, logramos tumbar un servicio, logramos tumbar una empresa. Ya la gente, digamos, yo lo veo siempre así, ya buscan el dinero y casi siempre los ciberataques, lo que busca el atacante puede estar semanas o meses ahí escondido viendo cómo va subiendo y va abriendo caminos hasta que te llega y te saca información valiosa, te roba algo que para ti sea importante, o bloquearte tu software completo, o robarte la información para después intentar cobrarte, ¿sí? O sea, el concepto de ciberataque va casi siempre con ese tipo de objetivo y es muy metódico. Entonces una persona no va simplemente a desgastarse por el ocio de hacerlo, por demostrar que fue. No, ya son cosas muy elaboradas. Entonces es bueno tener claro primero que es un ciberataque, que mucha gente No entiende el creo que término. no entiende el término y piensa que es eso, que se apaga el computador o le sale una advertencia en el antivirus y eso es un ciberataque. No, un ciberataque es algo muy elaborado. Ustedes, perfecto, son mucho más conocedores de ese término. Sí, pero de hecho, a mí lo que toca es ese punto como de que los usuarios como cuando no identifican mucho el término de ciberataque, ¿has llegado a tener de pronto o a estar de pronto tu experiencia o conocimiento? Así lo he escuchado así como por chisme, uno nunca sabe, uno cuando almuerza tiene conversaciones muy randoms, pero ¿has llegado a estar en una empresa que no tiene pues un SOC, sino solamente un NOC y que haya sido pues como atacado?
porque piensan de pronto que no, es que el NOC también nos puede como defender en esa parte. Pues al tener ese desconocimiento es como que has llegado a tener esa experiencia, la has Sí. llegado a vivir, cómo fue. No, y sí nos ha tocado y hemos tenido situaciones donde de pronto pues, nosotros como no mostramos de alguna manera el alcance que tenemos y que toda la parte se ha ejecutado correctamente. Nosotros sí intervinimos en algunos temas de apoyar temas de seguridad, sobre todo configuraciones del firewall y de algunos temas de seguridad para ayudar a tener una postura de acceso adecuada en especial. Pero por ejemplo cuando tenemos clientes que tuvo un ciberataque y por ejemplo que fue un cliente que tuvo un ransomware, le encriptaron servidores y llegamos a esa conversación. De hecho, nosotros para ese cliente también teníamos la gestión de backups. Y el cliente me llamó, tuve esta situación. Yo le dije, los backups están al día, podemos restaurar máquinas. Pero eso sí, apenas yo restaure, posiblemente esa máquina, el backup. La pregunta es, si a mí me atacó un ransomware, ¿cuál es el backup que yo debería restaurar? ¿Sí? Que no esté infectado. Entonces, ahí cuál es la premisa, saber desde cuándo me están atacando y saber de alguna manera ese equipo cuándo fue vulnerado, porque yo no hago nada restaurando el backup de ayer para que esté igual de infectado y ahí mismo vuelven y me lo, pues, sigue igual de afectado. Entonces sí me han pasado situaciones y toca aclararle al cliente sus alcances y ahí sí, en esa situación hubo que activar los servicios de remediación para poder recuperarse de manera segura y empezar a sanear las máquinas o que hacer un esquema de recuperación. Como no, yo le decía al cliente, yo te puedo poner a operar en 4 horas, pero vas a tener esa, esa sensación de que algo, o sea, tengo un riesgo ahí y pasó porque al final en la revisión se encontró el ataque, se encontró la trazabilidad, ya llevan varios días ahí de alguna manera que habían afectado a los equipos, entonces hubo que buscar los puntos adecuados de recuperación. Entonces sí nos ha pasado, también nos ha pasado situaciones donde, claro, algún usuario abre el correo que no es o a bloquear equipos y a cerrar. No hay cosas que uno pueda ayudar al cliente. De los Ciertas remediaciones. correos. Y normalmente apaga equipo y ya le, pues, Sí, ya pues, piensan que con simplemente reiniciar, pues ya todo se detuvo, teniendo en cuenta que la mayoría de los ataques que se reciben por correo son los que se llaman pues como los phishing. Simplemente es un correo que parece ser de alguna entidad realmente pues como real, pero tienen unos links que simplemente redireccionan a otro tipo de páginas, descargan cosas, ahí comienza pues como todo el problema pues como a nivel interno. Igual pues como para todos los oyentes, para todos los que ven pues como el podcast, también tener claro de que si la empresa de pronto no tiene la posibilidad de tener un SOC interno, pues hay empresas que brindan esos servicios simplemente por el evento. sí. Eso, digamos que eso también pasa, pues digamos que sabemos que el SOC al necesitar herramientas adicionales, personal más capacitado, digamos que todo lo que sea mucho más enfocado a la parte de seguridad, pues muchas veces la parte económica no les da. Entonces, también pues para que tengan en cuenta de que hay empresas que brindan servicios independientes, o sea, solamente por ese evento. No es como un contrato que tenga que ser de por vida o que la misma empresa sea la que tenga que contratar a estas personas. Aunque lo ideal sí sería pues que lo tuviera. Y aquí es donde quiero como invitarte a una sesión que sería es cuando necesitas qué. Te voy a dar pues como unas situaciones de empresa y tú me dices como que sí, para este tipo de actividades entraría más fácil un SOC o un NOC y pues igual es algo que podemos debatir porque hay que ser sinceros, si ambos se complementan y muchas cosas pues la pueden hacer ambos equipos. Entonces te voy a dar pues como estas situaciones y ya entonces tú me dices a qué puede aplicar, si a un NOC o a un SOC. Si yo estoy en una empresa que tiene infraestructura crítica, no tiene equipos de seguridad que es dedicado, sino que simplemente depende pues como de disponibilidades, ¿qué sería como lo mejor? ¿O cuál sería el mejor equipo que pueda tener en ese momento? Pues a ver, de una te diría que el enfoque normalmente sería un no, porque cuando tú hablas normalmente de infraestructura crítica, normalmente hablas de servicios o funciones que tienen que estar operativas, ¿sí? Entonces eso de alguna manera puede ser un poco subjetivo, ¿sí? Depende el nicho o el tipo de empresa. Si tú me hablas de una clínica, de una empresa de producción, ¿cuáles son sus temas críticos? Una clínica, el software donde está todo el tema de pacientes, historia clínica, qué medicamento le ponen a un paciente. Para ellos lo más delicado es saber qué tienen que hacer con esos pacientes. Una planta de producción, todo el tema productivo, manejo de inventarios. Sí, entonces la mayoría en general de los nichos es asegurar esas operaciones como sus sistemas más críticos, obviamente garantizar disponibilidad. Pueden haber de pronto algunos casos, una empresa de consultoría, que donde está lo más valioso,
los datos, ¿cierto? Y tienen normalmente gente por fuera. Sí, ahí ya de entrada es una empresa que tiene que pensar en cómo maneja a sus usuarios. ¿Sí? Cuando tú tienes un control en una sede, de alguna manera puedes tener más control y puedes blindar. Pero cuando ya tienes usuarios dispersos, ya de entrada es más complejo. Pero en este caso, diría que en general la mayoría de los casos para mí sería tener un NOC como base que les garantice operatividad, buenas configuraciones de sus equipos, performance adecuado, conectividad y que el usuario pueda trabajar y pueda operar. Para que ese core de negocio normalmente pues sí se ejecute, que eso es lo que normalmente al cliente más le duele es tener recursos y que tenga gente sentada que no pueda operar. Eso normalmente a las empresas lo que más les sale costoso es tener infraestructura con indisponibilidades, ¿sí? Entonces, para mí sería no como base. Listo, sería perfecto. Entonces, con ese orden de ideas, te pregunto, ¿tú crees que el NOC y el SOC aplicaría más para empresas públicas, privadas, que tengan crecimiento rápido o el crecimiento, pues digamos que sea más bien moderado y que de pronto hayan sufrido algún incidente? Bueno, que nos cuente la empresa directamente que haya tenido algún incidente. Pero ¿tú crees que el NOC y el SOC se diferencia entre si es una empresa pública o privada? Pues es que, la verdad, pues si tú me preguntas a mí, normalmente yo pienso que una empresa cuando tiene un buen nivel de madurez va a llegar, primero va a necesitar un NOC para estabilizar su infraestructura, pero en su nivel de madurez, entendiendo cómo la tecnología y todo lo que tenés, interactúas con la tecnología, tienes que tener un buen control y pasan muchos eventos, por decirlo así, vas a llegar a una evolución de SOC. ¿Qué pasa? Hay muchas empresas que tienen regulaciones muy fuertes, que la norma es muy clara. O sea, entonces, por ejemplo, las entidades de gobierno, todas tienen normas que las regula. Entonces, como no sé, alguna entidad de gobierno que tiene la obligación de custodiar información de los usuarios y va a tener una pérdida, va a tener eso no tiene presentación y tienen normas, o sea, de hecho es un tema legal. Entonces, por ejemplo, ese tipo de empresas, normalmente el Estado, el SOC es una necesidad mucho más sentida porque ellos tienen que blindar de mejor manera, demostrar que están teniendo los controles adecuados hacia todo el tema de la información y la infraestructura. Entonces, normalmente lo que son empresas con cierto nivel de madurez y que les aplican mucha normativa, el SOC se vuelve más ni opcional, ¿sí? Es más, empresas que tengan certificaciones como una ISO 27000, ¿cierto? Hay certificaciones que ya siempre que te van llevando a que el SOC es un servicio, porque usted tiene que demostrar cómo controla y tener la forma de soportar. De que, vengas, mensualmente estoy analizando qué está pasando, hay controles, se están aplicando, ¿sí? No solamente tengo la infraestructura funcionando, también estoy controlando todo lo que está pasando. Entonces, en esos casos, lo que son empresas, salud, gobierno, pues empresas muy grandes que tienen regulaciones fuertes, normalmente el SOC se vuelve una necesidad, ¿sí? Para una empresa que ha sufrido incidentes constantes y que sigue pues como terca o cerrada, que quiere un SOC, porque de pronto pues por el tema de costos que estamos como hablando ahorita es, ¿tú qué le dirías a una empresa que la pueden atacar por ahí 2, 3 veces a la semana? Pues digamos que hay empresas que se atacan más a la semana, pero ya hablemos de ataques de 2, 3 veces, pero que no quiere tener un SOC. ¿Qué le dirías o qué le aconsejarías a esa empresa que es ser tacaña? No, hay veces, pues tristemente, las empresas siempre muchas tienen la creencia de que a las únicas que atacan son a las empresas muy grandes, ¿sí? Hace muchos años de pronto pasaba eso, que uno escuchaba las noticias que atacaron una empresa. El problema es que ya todo eso está, como digo, muy automatizado. Todas las empresas son sujetos de ataques en todo momento. Por eso todas ya tienen que tener unas protecciones mínimas aplicadas. Hay empresas que tienen que evaluar su riesgo. Hay veces no son conscientes de lo dependientes que son tanto de la tecnología como de la información. Yo hay veces le digo a la gente, todas las empresas deberían entender que parte de su negocio es la tecnología. Así usted sea una empresa que fabrica productos, así usted es una empresa que la tecnología, usted quiere, usted cómo hace para darse cuenta cuán dependencia de la tecnología, apague el aplicativo, desconecte el internet y en cuestión de un minuto el usuario está reportando, no puedo trabajar, no tengo acceso. Y mucha gente dice, yo no puedo hacer absolutamente nada si no me puedo conectar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay empresas que han tenido incidentes, eso son advertencias. No,
tienen que entender esa indisponibilidad. Hay veces cuando las empresas llegan a evolucionar y a madurar, ellos calculan, dicen, si yo tengo el servidor apagado 1 hora, ¿sí? Tengo 200 personas sin trabajar, estoy perdiendo tanta plata. Pero pongámoslo en otros términos, usted es una planta de producción. Literalmente su planta se para 1 hora, usted tiene 200 operarios, 300 operarios sin poder hacer nada. ¿Cuánta plata es? Y posiblemente productos que se pierden porque estás en fabricación. Entonces muchas veces las empresas, esa evolución natural y tienen que entender que parte de la tecnología es parte de su negocio en cuanto a la dependencia que tenemos y cuánto te facilita la vida. Sobre todo ya todo, pues tú trabajas todo el día en el computador, ya casi que uno no imprime nada. O sea, uno sin un computador yo creo que ya no opera. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que empezar a invertir. Lo que uno sí tiene que, de pronto nosotros les ayudamos a veces, es complejo invertir todo de golpe, ¿sí? Es buscar, venga, hay que hacer inversiones, hay que ir fortaleciendo, ¿sí? No quedarse rezagado, porque si usted no invierte en tecnología, llega un punto en que lo que tenés es obsoleto. Hay que ir invirtiendo, hay que ir madurando y haciendo que esos clientes vayan teniendo una postura mucho más adecuada a la tecnología. No estoy diciendo que tengan que gastar y gastar y gastar de manera descontrolada, no. Es que las inversiones que vayan haciendo también las vayan haciendo de una manera adecuada. Porque también me ha tocado muchas situaciones que hay empresas que, por decirlo así, implementan soluciones que todavía no tienen el grado de madurez adecuado. ¿Sí? Muchas veces adquieren su propia herramienta de seguridad, adquieren un 100 y no tienen la gente que lo opere. Entonces, ¿ahí qué pasa? Es una inversión que lo van a ver como una pérdida porque no le sacaron pero no utilizaron esa herramienta correctamente. Ahí es donde un SOC es mucho más adecuado, porque si tú no tienes la capacidad, contrata a alguien que te ayude con esa solución y te la opere correctamente y te muestre y te ayude a madurar, que pueden haber situaciones de ese tipo también. Qué pena, Camilo, te interrumpo y te hago una pregunta ya que estás hablando pues como esa parte de las herramientas, pero ¿cuál sería como esa parte más o menos como de ciberseguridad, por así decirlo con ese término, que puede tener como el NOC si la empresa no tiene el SOC? Sabemos que, por ejemplo, las VPN se usan para temas de conexiones seguras, pero herramientas o aplicaciones que sean muy parecidas como esa VPN que pueda hacer el NOC sin entrar mucho pues como al énfasis del SOC. Sí, no, digamos, él no puede tener herramientas, digamos, que sí tiene un enfoque un poco de seguridad, ayudarle a conectarse de manera segura al cliente. O sea, uno sí puede ayudarle a poner ciertas seguridades o una gestión adecuada de perímetro de seguridad, ¿sí? Y a montar herramientas, pues también como administrar una consola de antivirus, que es un primer pinito a nivel de seguridad. Uno sí le puede ayudar al cliente a tener ciertas posturas de seguridad con algunas implementaciones y con ciertos sistemas que normalmente el NOC maneja, ¿sí? Un controlador de dominio, pues uno puede ayudar al tema de gestión de usuarios, ¿cierto? Ciertos temas que pueden ayudar. Pero ya a ese nivel avanzado de entender eventos raros y tener herramientas más sofisticadas, sí es más del SOC. O sea, como yo a veces a la gente le digo, ¿qué pasaba antes? Todo el mundo hablaba del famoso antivirus, ¿cierto? Después eso evolucionó. Antes hablaban de antivirus y la gente no entendía que un antivirus era algo. El concepto básico de antivirus era algo que escaneaba los documentos que tú tenías en el computador y se daba cuenta si alguno tenía algo raro. Eso fue lo primero. Después se dieron cuenta que necesitaban algo que también protegiera a nivel de firewall el computador. Entonces después metieron algo, componentes adicionales de spam, ¿sí? Que ve si esa persona está navegando, ¿cierto? O le están llegando anuncios y puede bloquearle ciertas cosas. Y fueron creciendo en ciertas herramientas. Pero ya hay muchas más cosas a nivel de red en general que tú necesitas monitorear y comportamientos mucho más avanzados. O sea, los ataques han evolucionado mucho, ya no son tan sencillos de ver como que simplemente un antivirus los capture tan fácil, porque por ejemplo un 100 tienes correlacionamiento, porque a veces no es algo en un solo PC, es un comportamiento donde el ataque es en la red y no en los computadores. Entonces mira que él no puede tener algunas herramientas que sean como un inicio en ese esquema de seguridad, pero en verdad la madurez tiene que llegar con herramientas que vean mucho más o logren ver comportamientos, pues como lo diría así, es que es difícil. Sí, son como más anómalos, pues, comportamientos un poco más diferentes de lo que Son más realmente... estructurados, Ajá. porque un ataque muchas veces, según lo que ustedes me han contado, ven que los ataques no es que empiezan a atacar un servidor, van haciendo ensayos Ujú. desde un PC, después desde otro PC. A veces no vulneran un solo equipo,
vulneran varios equipos para que el ataque no se vea como de una máquina infectada. Pueden ser varias máquinas que van infectando y con esas máquinas van entendiendo y van conociendo la red. Uno sí puede, desde ciertas herramientas que maneja el NOC, ver algunas cosas iniciales, ¿cierto? Sobre todo fallas de conexiones en las VPNs, intentos de conexión, algunos dispositivos. Sí, uno sí puede ver algunas cosas iniciales, ¿sí? Y de alguna manera ayudar a cerrar algunas cosas. Pero ya lo avanzados y los complejos que son los ataques, sí necesitan herramientas Más especializada. mucho más especializadas. Igual, pues como para todas las personas que nos están viendo, lo ideal es que también tengan pues como claro, igual ya como para también ir cerrando el espacio, es que cuando hablamos de que les están realizando un ataque, no es algo que se hace de ya para allá. Normalmente es siempre un ataque, es porque ya la persona que quiere pues como hacer el daño ya entró a la red, ya desplegó pues como el virus que quería hacer. Esas son actividades que se pueden demorar 2, 3, 4, 5 días o hasta una semana completa. Y de pronto, justo con las herramientas que maneja el NOC, pues en ese momento puede que no se den cuenta. Digamos que se da más cuenta ya cuando el daño está realizado. Sí. Y ya con las herramientas que manejamos desde el SOC, pues digamos que sí podemos ver pues como esa parte de intrusión, ver como ese tipo, por ejemplo, con herramientas como el FortiDR, que ayuda más como a la detección de ejecución de aplicaciones no conocidas. Entonces se puede dar cuenta como esto. Y luego pues como ya para cerrar, pues como para que ya nuestros oyentes queden pues como con el tema un poquito más claro, es como el NOC siempre se va a encargar, ya tú me corriges, como de monitorear redes, servidores, enlaces y servicios pues como generales de la infraestructura. Detecta caídas, degradaciones, hablando de lentitud, saturaciones, resolver incidentes operativos, ya sea pues como nivel 1, nivel 2, creo que también llegan como nivel 3 o incluso más, un nivel un poquito más alto, ya que la idea del NOC es como asegurar la continuidad del servicio. Continuidad de servicio y hay infraestructuras muy complejas que requieren tener un conocimiento muy avanzado. Digamos que ya las empresas muy grandes tienen un tema de conectividad muy complejo, entonces sí necesitamos un nivel 1, 2, 3 y el NOC también tiene que tener esas capacidades para atender esos niveles de complejidad, porque hay muchas herramientas que ayudan a eso, a nivel de conectividad, a nivel de un acceso seguro a las redes o en infraestructuras que están interconectadas entre sí. Entonces también, como NOC lo hacemos. Sí. Sí. Y pues ya pues desde el SOC hay que tener en cuenta que el SOC ya no es como tanto disponibilidad, sino más como seguridad. Ya pues desde el SOC ya se podría decir que nos encargamos ya como de detención de aplicaciones no conocidas, detectar ataques como temas de phishing, malware, intrusiones, ransomware, pues que son los más difíciles, pero son también fáciles de detectar con buenas herramientas. Sería analizar eventos de seguridad, log, alertas, escalamientos un poco más como a nivel de verificación con el cliente, responder a incidentes de seguridad e investigar y contener amenazas. Es como esa parte de lo que nuestros clientes pueden entender entre lo que sería no tema de monitoreo de disponibilidad y el SOC más como de monitoreo, pero a nivel de seguridad. Sí, a mí un punto que me parece muy interesante que hace el SOC y tienen que ser super hábiles es el tema de la remediación. Que ese es un punto importante porque usted atacado, insisto, usted puede tener backups, pero si no sabe cómo recuperarse de manera segura, entonces por ejemplo a mí el servicio de remediación, ahí siempre me ha parecido lindo porque tienen que ser muy, pues cuando digo reactivos es inmediato empezar a atender y empezar a ver esos logs y todos esos comportamientos raros hasta que logran cazar esa amenaza. Sí. Y miren que por ejemplo están también servicios del SOC, como ese tema de ¿cómo se llama? La casa de amenazas. La cacería de La amenazas. casera antes, en vez de estar pendiente que nos ataca, simular, ¿cierto? Ataques. Simular ataques, simular, buscar donde pronto un cliente puede tener vulnerabilidad. Esos servicios muy interesantes. Uno se sorprende porque yo creo que hay clientes cuando ustedes les han entregado sus informes de análisis de vulnerabilidad, se sorprenden que convencidos de que estaban súper bien, no porque estén mal, o sea, eso no puede tener herramientas y creer que tiene, pero a veces se van abriendo brechas, un permiso por acá, un permiso por allá, cuando uno corre esas vulnerabilidades, o también tiene software que ustedes conocen que tiene vulnerabilidades, porque de alguna manera no se evalúan ese nivel a veces. Sí, es que de hecho todas las tecnologías tienen vulnerabilidades, nada es 100% seguro y aunque pues yo sí te voy a ser sincero, uno cuando está en la cacería de amenazas, uno se divierte, cuando hay algún ataque pues uno realmente se divierte buscando, identificando y investigando, pero yo te voy a ser sincero y te voy a decir lo más maluco del SOC cuando tiene un incidente es la parte de forense.
Claro. Esa parte Es que como de recopilar todas esas sobras, todas esas migajas, pues esa como esos, necropsia. sí, de un evento se puede volver incluso bastante estresante. Pero realmente el SOC es muy buen campo, es muy buen ámbito, es muy diferente al NOC, pues como a las personas que quieran como saber de pronto a dónde dirigir su conocimiento. El NOC es como una base donde tú aprendes a identificar todo lo que genera una infraestructura, todo lo que lo conforma. El SOC ya es como la parte de voy a ir más allá de la disponibilidad. Quiero brindarle seguridad a una empresa. No quiere decir que por eso fue que me pasé del NOC al SOC, no, esas son cosas diferentes. Es otra historia. Esa es otra historia para otro día, pero realmente, Camilo, no, la verdad te agradezco mucho por el espacio. Lo ideal es que nuestros oyentes puedan entender exactamente cuál es la diferencia entre un NOC y un SOC. Y pues no sé si de pronto tienes algún consejo que le quieras decir a una empresa, un consejo corto como para ya cerrar pues como este espacio el día de hoy. No, pues el consejo es que cada empresa tiene que evaluar para dónde quiere llegar, ¿sí? Dentro de su misión, su visión, todos esos objetivos que quieren. Como digo, todas las empresas aspiran a crecer. Es bueno que piensen en una estrategia de cómo van alineando su tecnología. Insisto, no tienen que ser las inversiones ya, pero sí tienen que ir evaluando y madurando, ir haciendo unos costos racionales, adecuados en medida de su crecimiento y de la complejidad que tienen como empresa. Esas inversiones que uno hace en tecnología, no solo en disponibilidad, porque, insisto, tener una gente sin poder trabajar porque el servidor se apaga, se caen los canales, eso es plata perdida. Entonces, tener ese enfoque. Y lo otro es, usted puede dormir tranquilo, sabiendo que todos sus empleados están trabajando y de alguna manera no se están exponiendo, no están exponiendo tu información, tu tecnología, o sea, las cosas que son valiosas para ti. Entonces, el tema de que las empresas sí se tienen que alinear con esa necesidad de crecer, ir madurando, ¿sí? Ahí de pronto nosotros creo que le ayudamos mucho a los clientes en esa evolución, porque no es, venga, esto es lo ideal, pero mira que es un camino para llegar y la idea es ayudarles a crecer, ¿sí? Eso es como mi consejo. Entonces, tener la estrategia de TI, tanto Noxoft incluida, Ujú. dentro de su crecimiento como empresa. Igual como para vender bien al equipo de SOC, pues ahí podemos decir que mientras el cliente duerme, nosotros los protegemos. Así ustedes son los que más trasnochan en verdad. Ay, de vez en cuando. Bueno, Cami, de verdad, muchas gracias por el espacio. Mucho gusto. Esperamos que todos nuestros oyentes pues puedan aclarar igualmente sus dudas. Si tienen pues como algún comentario adicional, lo ideal también es que lo puedan dejar Nos ahí en los escriban. comentarios, nos escriban. Ahí le vamos a estar respondiendo cualquier duda que tengan. Y nada, pues desearte un feliz día y nos Gracias por estaremos viendo invitarme. entonces en un próximo episodio.